Muy buenas noches. Aquí continuamos nuestro estudio bíblico. Les saluda el Padre Alberto Moreno desde Tulsa, Oklahoma, en un día bastante frío. Creo que el más frío de lo que va de este invierno. Estaríamos como a unos 17 grados centígrados bajo cero. Hablando en cristiano, en Fahrenheit estaríamos en unos 0 grados Fahrenheit o 1 grado Fahrenheit. Bueno, aquí fríos y heladas, bendecida el Señor. Témpanos y hielos, bendecida el Señor. Que Dios nos proteja con esas temperaturas y bueno, manteniendo pues por dentro la fe, el fervor, el calorcito del Espíritu Santo, nos dirigimos pues al libro del Apocalipsis, el estudio bíblico que hemos estado haciendo del libro del Apocalipsis. Por aquí tengo en mi mano el libro del Nuevo Testamento, griego-español, del gran biblista José O'Callaghan. Estamos pues siguiendo versículo por versículo. Bienvenidos a aquellos que se nos están uniendo. Bienvenidos. No será definitivamente una mera coincidencia, sino es una cuestión providencial de parte de Dios para unirse a escuchar la palabra de Dios. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Estas palabras nos dan alegría, nos dan vida, nos dan esperanza y nos hacen bienaventurados. El libro del Apocalipsis fue escrito para suscitar la esperanza, suscitar la alegría, el gozo en los creyentes, no tanto para suscitar miedo y depresión y demás, sino alegría y definitivamente pues compromiso, porque el sufrimiento pues no estamos exentos de ellos. Pero sí el Señor nos asegura la alegría y el gozo. Vamos a continuar pues en el capítulo 14, estaríamos en el versículo 13 en esta noche. Por favor, saquen sus Biblias. Definitivamente lo van a gozar más si sacan sus Biblias. Dice la palabra de Dios: y oí una voz venida del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor ya desde ahora. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. Esta voz venida desde el cielo, definitivamente pues es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos está conduciendo hacia lo que ya sería el descanso, ¿verdad? La muerte eterna para los que no se encontraron en el libro de la vida, pero la vida eterna para los que se encontraron en el libro de la vida. Quisiera aquí destacar esta parte. Estamos, como les digo, ya en la parte final del capítulo 14. Hemos venido desde el capítulo 1 y nos encontramos ya en esta parte final. Quiero resaltar la importancia de los trabajos. Dice que descansen de sus trabajos porque sus obras los acompañan. O sea, en esta vida nosotros a veces pensamos que nos va a acompañar el auto bonito de lujo que tenemos, si es que lo tenemos, ¿verdad? Pero bueno, la casa, pues sí, con 1001 arreglos. O sea, todo eso ciertamente es necesario, pero no es lo más importante. Las obras que nos van a acompañar principalmente es las obras de amor, de caridad que hicimos por el prójimo y principalmente hacia Dios, porque amar a Dios se manifiesta también con hechos. La oración es uno de ellos, santificar las fiestas, especialmente el domingo. Es una obra que nos vamos a llevar, minutos que hayamos invertido de corazón en la Santa Eucaristía Dominical, nos la vamos a llevar. Atender a una persona, a ayudarla. Yo hace poquito estaba ayudando a una señora pues ya grande de edad a cambiarse junto con un grupo de personas. Y de verdad que sí fue difícil porque es casi con este clima. Empezaron ya los hielos y todo y yo, bueno, hubo un momento en que uno quisiera tirar la toalla por allí, pero bueno, lo hace uno por amor a Dios, amor al prójimo.
Dios nos va poniendo situaciones para ayudar al prójimo. Esas obras nos van a acompañar. Tener uno cansado, yo ese día tenía otros, bueno, era domingo para no hacerse las largas, entonces tenía muchos detalles para empezar por las celebraciones, alguna gente que está en situaciones de migración bien difícil y bueno, todavía este cambio de casa. Bueno, lo digo no para presumir, sino más bien para ejemplificar que Dios nos pone a veces en muchos trabajos y a veces necesito uno pues ya descansar de esos trabajos para poder realizar otras cosas. Estaba yo bien cansado ese día. Y bien, esas obras nos van a acompañar principalmente pues los mandamientos, ¿verdad? En un tiempo que vivimos antimandamientos, recordemos que el espíritu del anticristo es antimandamientos, está en contra de los mandamientos de Dios. En estos días también estaba viendo por allí los 10 mandamientos que Shakira, la gran loba, que invita a su gente, ¿verdad? Cuando los estaba anunciando, muchas ovaciones y que la loba no se somete a nadie, que es caprichosa y nadie le pone reglas y ella es loba porque es loba y cosas de ese tipo. Este mandamiento que ella pone, ¿verdad? Está totalmente alineado a lo que es el espíritu del anticristo, para que tengan cuidado aquellos que son aquellas o aquellos, ¿verdad? También hay hombres que son fans de Shakira, tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, así como hay actualmente mucha gente que está desviando a muchos y definitivamente están en contra de la ley de Dios. Más adelante voy a hablar como ese anticristo tal cual en el libro de Daniel, lo adelanto un poquito, en capítulo 11, versículos del 25 en delante hasta el 28, hablará, dice que él no seguirá la ley de los padres, no respetará la ley de los padres. Y esa ley de los padres pues son los mandamientos, que para nosotros, gente del Nuevo Testamento, pues está más claro, llevados a la perfección a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos da los mandamientos, pero de una manera todavía más fina, más elegante y más precisa, y que finalmente donde está metida la caridad, que no es hacer por hacer las cosas. Bien, en el versículo 14, capítulo 14, versículo 14, dice lo siguiente. Esta parte, estos versículos que voy hasta ahorita a reflexionar junto con ustedes, nos va a hablar del juicio de las naciones bajo la imagen de la siega, es decir, de la gran cosecha. Y vi, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube sentado como un hijo de hombre, que tenía sobre su cabeza corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Bien, esta nube blanca y este ambiente de nubes, y sobre la nube sentado como un hijo de hombre, que sabemos que es Cristo, ¿verdad? Nuevamente en la profecía de Daniel, en el capítulo 7, por ahí en el versículo 11, habla de que un hijo de hombre venía como entre las nubes, ¿verdad? Y a él le es presentado al anciano de muchos siglos, y el anciano de muchos siglos le entrega el trono, el poder, el señorío. Y otra vez en Apocalipsis, en el versículo 1, capítulo 7, se nos habla de que este hijo de hombre vendrá de entre las nubes y aún aquellos que lo traspasaron van a poder verlo. En fin, las nubes siempre nos van a relacionar y van a estar relacionados con la venida de Cristo. Es bien importante pues seguir esta misma dinámica. Esa nube blanca, pues que es un signo, porque hay nubarrones y nubes negras, ¿verdad? Que son más bien, pues ahora sí que el misterio de la maldad por ahí se manifiesta. El Hijo del Hombre, pues, que tenía esta corona de oro, su realeza, ¿verdad? Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores.
el príncipe de los reyes de la tierra, ni nada más ni nada menos que cualquier presidente, cualquier gobernador. A veces muchos de ellos se pavonean, pero el verdadero príncipe de los reyes de la tierra pues es Cristo. ¿Por qué se confabulan las naciones? Los poderosos se unen para echar abajo a Dios y a su ungido, es decir, al Mesías. Pues hoy estamos viendo un tiempo en el que el nombre de Cristo pues, está siendo blasfemado y se está luchando para sacarlo de la escena. Nada menos aquí en el Supertazón que acaba de ocurrir hace un par de semanas, uno de los cantantes, un tal Lamar, de apellido Lamar, African American, se puso una corona de espinas, pero los temas que interpretó pues, son cantos totalmente nada que ver con Cristo, ¿verdad? Es una blasfemia. Y uno se pregunta por qué tratan de difamar o de blasfemar contra el único que puede dar vida, el único inocente. Hay todo un complot. Dice uno, ¿por qué no se burlan de Mahoma o de Buda o de otros? Pues realmente no les interesa porque ellos saben que el único que puede sanar a la humanidad, que puede salvar, pues es Cristo. Camino, verdad y vida. Oremos pues por esta gente. Ojalá se arrepientan de sus malas acciones, de sus blasfemias. Esa corona de oro, pues queda claro que es el Rey de Reyes, príncipe de los reyes de la tierra. En su mano una hoz afilada. Esa hoz afilada significa pues tener la capacidad de poder cortar. A veces uno pudiera en su vida andar todo amellado, que no cortas nada, no tienes capacidad de poder cosechar buenos frutos en tu trabajo, en tu vida espiritual, en tu vida de familia. Pidámosle a Dios, pues, por allí en un libro un poquito antiguo, me voy a echar ahora sí que a deber por la edad, pero hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, en los años 80, 90, todavía pasó hasta este milenio, Stephen Covey, y en el 7º hábito habla del afilar la sierra. En pocas palabras, el afilar la sierra es que a veces andamos tan activos en tantas cosas que no tenemos tiempo para afilar la sierra, para a la oración y para los tiempos de calidad con la familia, con el prójimo. Estamos tan eficientes que perdemos, pues, y no afilamos la hoz, no afilamos la sierra. Dios, nuestro Señor, siempre tiene la sierra bien afilada. Nosotros deberíamos, pues, de estar más atentos a cuidar nuestra vida espiritual. La oración, como sacerdote, pues tengo el compromiso de hacer laudes, vísperas y si se puede las completas. A veces me falla, pero procuro que al menos una de esas 3 horas poder hacer. De seguro siempre laudes y completas, no siempre las vísperas. Y bueno, todos deberíamos tener un compromiso de oración, no solamente los sacerdotes, todos deberíamos tener un estilo de vida que en la oración sea algo importante. De otra manera estaremos con la hoz desafilada. Estamos en el versículo 15, y otro ángel salió del templo gritando a grandes voces, el que está sentado sobre la nube. Y estas voces decían así: echa tu hoz y siega, pues llegó la hora de segar, por estar ya madura la mies de la tierra. Pues esto de estar madura la mies de la tierra, me vienen 2 comentarios. El primero es la madurez espiritual, la madurez humana, sobre todo espiritual, arriba cuando nosotros reconocemos que nos falta mucho, que aunque sabemos, nos falta mucho poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, y junto con eso nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos una conversión continua.
Y en esa conversión continua, cuando pecamos, cuando la regamos, como decimos coloquialmente, debe venir un espíritu de contrición perfecta, es decir, un desligarnos totalmente del pecado, aunque por debilidad sigamos cayendo, que ojalá sea cada vez menos, pero hay un dolor sincero, ¿verdad? Que es un don del Espíritu Santo, la contrición perfecta. Yo los animo a que le pidamos a Dios, nada menos ahorita mismo, ¿verdad? En este estudio que estamos haciendo, Señor, danos una contrición perfecta para arrepentirnos inmediatamente de nuestros pecados. Cuando sea posible, pues ya confesarlos. Y cuando sea también, porque mucha gente dice, no, es que esto de la confesión directa con Dios está mal. Inmediatamente que hace uno algo, puedes hacerlo, ya tendrá la oportunidad para poder confesarlo, pero en ese momento nos corresponde a ti y a mí reconocer que somos pecadores. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda iniquidad. Esa es la madurez. También la madurez es que se deja muy claro, sobre todo aquí en Apocalipsis, que es un libro que nos da esperanza y que nos da gozo. Se ve muy claramente que los malos cada vez van a ir haciendo más malos, más perversos. Y los buenos van a tener que ir poco a poco también haciendo más definidos por Dios. Eso es lo que logramos ver aquí en este cierre final de la historia. Es por eso que hoy en día no nos sorprenda si vemos gente cada vez más perversa y podemos ver gente cada vez más comprometida con todas sus limitaciones, pero más comprometida con Dios. Ojalá tú y yo seamos ese tipo de gente en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Bien, esa madurez de la mies de la tierra, y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y fue cegada la tierra. Cuando se ciega la tierra, vienen varias parábolas. Una de ellas habla de esa parábola que se siembra la semilla y se duerma o se esté despierto, la semilla sigue creciendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando esa palabra se siembra, tarde o temprano va dando primero hierba verdecita y después ya da la espiga y después ya da el fruto, así en esas etapas. Por eso yo pues, no pierdo la esperanza y sigo predicando la palabra de Dios, aunque no sea el mejor biblista y ni pretendo serlo, pero sí mi granito de trigo, en este caso ya no de arena ni mi granito de trigo, pues sí lo pongo allí con ustedes. Los invito a que amemos a Dios, amemos su palabra para poder dar fruto. Y cuando se ciegue esa hierba, o mejor dicho, ese trigo, el trigo va a ser puesto en los graneros y toda la paja y toda la basura pues va a ser quemada. Pidámosle pues a Dios poder ser contados en ese grano que da fruto. Vamos a ir ya a otra imagen del juicio final, porque fíjense, aquí estamos hablando de los juicios. Primero se nos pone el ejemplo del trigo y después ahorita se nos va a poner el ejemplo de las uvas. Las uvas como son cortadas y siguen su proceso para ser vendimiadas. Es muy interesante porque regresando a esto del trigo, el trigo para ser trillado, desde la antigüedad, en los tiempos de Jesús y en esos tiempos, se cortaba así con la hoz, muy parecido a lo de hoy, y se trituraba. De hecho, las espigas se hacían gavillas y después se ponían en un lugar que se llamaba la era para que se acabaran de secar, y después ya se pasaba con varas o con animales, pisaban. A veces la gente misma hacía ese trabajo, pero principalmente pues, con animales. Hoy en día la gente que no tiene tantos recursos, a veces su propia camioneta, que no tiene tantos recursos de animales, ¿verdad? Puede pasar su camioneta o pasar cosas pesadas. Ese es gente pobre estoy hablando, ¿verdad? La gente rica pues ya tiene trilladoras y olvídate, pues ya es mucho más avanzado.
Este juicio bajo la imagen de la vendimia, en el versículo 17, seguimos en el mismo capítulo 14, dice, y otro ángel salió del templo que está en el cielo. Este templo que está en el cielo, en el versículo 17, quisiera nada más por aquí, dice, Kayalos angelos exelten ek tu nau tu ento. Esto es importante porque utiliza la palabra nau y no hierón. O sea, para templo se utiliza, más bien se debería traducir como santuario. Es decir, una parte que tiene que ver con el Santísimo, con el lugar santísimo del templo de Jerusalén, pero obviamente pues el lugar santísimo pues ya es en el cielo. El templo tenía los atrios, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el lugar santísimo estaba en esta parte del Naón, ¿verdad? Esto es importante, no me detengo mucho aquí, solamente quería decirles que ninguna palabra en la Biblia es ociosa, por eso la importancia de aprender un poquito de griego. Este templo que está en el cielo, llevando él también una hoz afilada, este ángel sale del templo que está en el cielo, y además otro ángel salió del altar, el altar del incienso, que tenía potestad sobre el fuego, y clamó con voz poderosa. Este fuego tiene que ver con la purificación. Estamos hablando aquí de imágenes del fin de los tiempos, del fin del mundo. Este fuego, el mundo en tiempo de Noé fue aniquilado por el agua, pero hacia el final de los tiempos era fuego, ¿verdad? El apóstol San Pedro en su carta, en la segunda carta de Pedro, habla claramente que los elementos de este mundo se derretirán por ese fuego. Hay mucha gente, la otra vez, estando yo en Odessa como misionero allá, platicaba con una persona, muy buena persona y todo, dice, pero él repetía mucho de lo que oía o oye de otras personas, decían, no, es que el mundo nunca se va a acabar, ¿no? Unas personas vienen y otras, pero esto nunca se va a acabar. Digo, pues, don Saúl, esto que usted me dice no concuerda con lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que habrá un momento de fin. Y bueno, eso se lo dejamos a Dios. Ahí sí ya no nos metemos a meter fechas, porque ahí sí ya nos meteríamos en problemas o en inexactitudes, ¿verdad? Y también habría que evitar, yo aquí en este canal Espíritu Santo trato, al menos hago el intento, de no ser amarillista, alarmista, porque hoy en día hay dos extremos, un alarmismo muy grande de que ya está el fin del mundo, que ya está el día, que ya está la sexta trompeta, que ya salió el caballo tal y cual. Y a veces se están hasta dando fechas, ¿verdad? Hay signos, Dios nos da signos, no nos da fechas. Pero el otro extremo, al contrario del alarmismo, es decir, no está pasando nada, así ha sido siempre ha habido tormentas, siempre ha habido guerras, siempre ha habido esto, lo otro, gente que hace blasfemias. Pero yo creo que si somos sinceros y discernimos en comunidad, nos vamos a dar cuenta que sí está habiendo ciertos signos de los tiempos, decimos en Latinoamérica. Especialmente esta guerra de Medio Oriente es un signo bastante interesante. Nada menos Israel, al llegar nuevamente a repoblar su tierra, la tierra de Israel, es un signo muy, muy interesante, porque por 1950 años Israel no estuvo en su tierra. Bueno, 1900, porque en el año 70 fue cuando empezó la diáspora de los israelitas hacia todas las naciones. Y ahora que regresaron ya a la tierra en 1948, pues están pasando cosas, o han estado pasando cosas
que sí son signos de los tiempos. En fin, continuamos con este ángel, versículo 18, que tenía potestad sobre el fuego, y clamó con voz poderosa al que llevaba la hoz afilada, diciendo: echa tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, pues llegaron a sazón sus uvas. Vendimia los racimos de la viña. Recordemos que la viña de la tierra, esta viña de la tierra pues es la iglesia. La higuera en términos bíblicos es el Israel político, pero la viña es el Israel espiritual, el Israel más, de acuerdo a la voluntad de Dios, los anahuines, el resto fiel. Esto es importante, y ahí no solamente Israel como nación, porque mucha gente a veces se queda nada más en el Israel como tal, cuando ese nuevo Israel pues es toda la iglesia, todos los creyentes, y no nomás una iglesia, por muy madura que sea y todo, no solamente esa iglesia, sino todos los cristianos. Finalmente, Cristo tiene un solo cuerpo, no tiene muchos cuerpos, es un solo cuerpo, que es la iglesia, que es donde están todos los cristianos unidos por Cristo. Ciertamente, la palabra de Dios más facilitada por las iglesias evangélicas y los sacramentos más facilitada por las iglesias católicas, pues finalmente la unión de ambos, yo sostengo, tengo pues vamos a decirlo así, inspiración o ese sentimiento profético, ¿verdad? Que al final de los tiempos realmente no va a haber tanta distinción entre unos y otros, sino la Biblia y los sacramentos van a estar muy unidos. Sí creo que cada vez se va a ir caminando más hacia la unidad. Bien, esa hoz afilada está vendimiando ya los racimos de la viña, han llegado a su madurez, a su sazón, y en el versículo 19, ya estamos en el último versículo, y echó el ángel su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y lo echó en el gran lagar de la cólera de Dios. El ángel vendimia la viña y lo echa en el gran lagar de la cólera. Así pues, también por la cultura judía sabemos que una vez que se vendimiaban las uvas, se ponían en un lugar que se llamaba el lagar, y allí a veces así, yo creo que lavados los pies o sin lavarse, pero allí se ponían los hombres y mujeres a pisotear las uvas pues para que saliera el vino. Pues es algo que sabemos por todo lo que tiene que ver con la cultura del pueblo de Israel y en general de los pueblos del Medio Oriente. Pues ese lagar de la cólera de Dios es importante. A veces pensamos que Dios no se enoja y que Dios es amor, que no hay infierno, que nadie se va a ir al infierno, que no nos gusta mucho la idea de que haya infierno. Y a mucha gente no le gustaría, pero la realidad es otra. Y tú y yo tenemos que estar preparados para pedirle a Dios, ¿verdad? Como decimos en esta ejaculatoria de la hora de la misericordia: líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a los más necesitados de tu misericordia. Esto es importante, es la oración de Fátima, pero también pues lo hacemos en la hora de la misericordia, algunas oraciones muy similares. Tener pues respeto a Dios, a sus mandamientos, es bien importante. Hoy vivimos en una sociedad anti-mandamientos,
¿verdad? El espíritu del anticristo se mueve con mucha fuerza. Ya señalaba esto de Shakira, que es una antimandamientos. Y no solo ella, pues muchos de los grandes stars, estrellas caídas yo les llamaría. En México hubo un tiempo que Televisa, la gran cadena de televisión, que por cierto ya va de picada, se llamaba El Canal de las Estrellas. Era su logo, era su moto. Yo entre mí pensaba el Canal de las Estrellas Caídas, ¿verdad? Este furor que Dios tiene es, porque finalmente de Dios nadie se burla, ¿verdad? En el Salmo 2 se habla de cómo los poderosos de la tierra y cómo las naciones y sus principados se reúnen para hacer guerra y sacar de la jugada al Señor y a su Mesías. Y eso lo hemos estado viendo de muchas maneras. Como decía, mucha gente hoy no se burla de otros fundadores de religiones, Mahoma, Buda, etcétera, Confucio, pero sí están burlándose de Dios, ¿verdad? Dios también tiene su momento y la cólera de Dios es muy fuerte. Simplemente pensemos, nosotros siendo humanos a veces nos enojamos cuando ya nos llegan hasta acá, ¿verdad? Mucha gente no quisiera que se enojara un sacerdote, pero a veces también los sacerdotes se pueden y se debieran enojar cuando ya llega un momento en que ya la gente de plano, que por cierto estamos viviendo hoy cada día más irreverencia ante el sacerdote, ciertamente por algunos antitestimonios, ¿verdad? La podemos llevar todos, pero como sabemos, pues no todo el mundo pues está en esa misma situación. Pidamos pues a Dios, y ya estamos cerrando en el versículo 20, que nos ayude a odiar el pecado, a estar en esa situación pues de renuncia, ¿verdad? De dolernos de nuestros pecados, de salir de esa situación. Dice que, pues, si se acuerdan de parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Las imprudentes o tontas, ellas finalmente salieron fuera de la ciudad, no pudieron entrar a la boda y se quedaron fuera de la ciudad. Allí, en este lugar, era donde se tenía el paradero de los infiernos del muladar. Y bueno, estas imágenes que estamos viendo aquí del juicio, pues se hacen en ese contexto. Finalmente en el versículo 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1600 estadios. Bueno, fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Estamos aquí nuevamente en este contexto que les hablaba ya de que fuera de la ciudad se tenía esos lugares. Esas vírgenes imprudentes allí finalmente quedaron, no llevaron su aceite, suficiente aceite, y ni las lámparas. Aceite es un signo del Espíritu Santo y un signo de la oración, un signo de los sacramentos, un signo de las obras hechas con amor, el servicio que hacemos a los necesitados. Es importante. Yo hace poco tuve esa oportunidad después de servir a gente y seguido se me presenta, no siempre tengo el tiempo, pero es importante darnos el tiempo para servir a la gente necesitada. Este lugar del que se habla aquí dice que salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos y en una extensión de 1600 estadios. Está hablando de uvas y esto de las uvas pues trae el vino. Para nosotros los creyentes, este desenlace final, el vino significa fiesta, significa gozo, alegría. O sea, realmente para nosotros esta parte final de la historia debe ser alegría. Bienaventurados aquellos que siguen los caminos de Dios,
que confían en Dios de todo corazón, porque no serán confundidos. Estos caballos sí son signo de la guerra, y aquí concretamente se habla de esa guerra del Armagedón, de la batalla final, donde habrá mucha sangre. Y bueno, finalmente, ese valle de Josafat o valle de Armagedón, que está allí, cuando uno está en Tierra Santa, yo tuve la oportunidad, tantas cosas que tengo que agradecerle a Dios. Estuve allí en el Monte Tabor, y de ahí se logra ver a la llanura del valle de Josafat, que también es conocido como el gran valle donde se llevará a cabo la batalla final del Armagedón. Y pues uno contempla que finalmente todos ustedes y yo tenemos una batalla. No debemos esperar esa batalla final, era lo que quería decir, sino aquí en la vida diaria pues estamos enfrentando batallas, estamos también siendo pisoteados, sea como uva o como grano, para que se separe lo mejor de nosotros, que Dios ha puesto en nosotros, ese grano para dar fruto, para alimentar, y que será puesto en el granero, en el cielo, y está el otro imagen de esa basura, esas sobras del trigo, ¿verdad? Esa cáscara, que serán puestos definitivamente pues en el horno, que es decir, el infierno. Y ese vino, ¿verdad?, que es pisoteado, pues también el sufrimiento, las pruebas, las tentaciones, las situaciones difíciles. A veces cuando uno de verdad ama a Dios, le da tristeza fallarle a Dios. Yo creo que pidamos a Dios pues que sigamos firmes, que no nos desanimemos, que entreguemos nuestros sufrimientos, nuestras situaciones difíciles a Dios, que de esta manera podamos dar fruto, y un fruto abundante, y que Dios nos bendiga. Nos vemos hasta aquí. Próxima puntata nos veremos aquí con el capítulo 15 del libro del Apocalipsis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.